Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea bendiciendo a todos aquellos que de buen corazón, con buen espíritu, con buen ánimo, con buena voluntad, con buen amor, con buena actitud en el corazón, tienen el profundo deseo de entender la importancia de la palabra de Dios en su vida y las enseñanzas que contiene la misma. Quiero en esta preciosa hora del día hablarles a ustedes en el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel. Esta enseñanza va orientada a todos los que son líderes en el mundo entero, pero sobre todo a aquellos que son líderes de iglesia, aquellos que son líderes de concilios en el mundo entero, aquellos que tienen cargos notables, ya sea dentro y fuera de la iglesia. Hay un refrán callejero que dice: si quieres conocer al hombre, dele cargo, dele autoridad, dele posesión, dele posición. ¿Quieres conocer lo que hay en el corazón del ser humano? Simplemente dele una posición, dele autoridad, dele un cargo, y así se dará cuenta usted qué hay en el corazón de esa persona. Para poder afianzar esta enseñanza, quiero decirles a ustedes que la palabra de Dios en el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel nos habla de un personaje llamado Luzbel. La Biblia enseña que este personaje fue vestido con toda clase de piedras preciosas. Su vestidura era lo más elegante, era lo más hermoso que el cielo le había concedido a alguien. Pero aparte de eso, la Biblia enseña que este personaje llamado Luzbel, un querubín de alta jerarquía en el cielo, era conocido como el sello de la perfección. Es interesante eso, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y lleno de hermosura. Tenía 3 cualidades: era perfecto, 2, era sabio, y 3, era hermoso. Aparte de eso, ya hemos dicho que tenía una vestidura que estaba compuesta de 10 clases de piedras preciosas. La Biblia dice que el día de su creación se tocaron toda clase de instrumentos celestiales. Hubo alabanza cuando este personaje fue creado. Amables hermanos y amigos, Dios no tiene ningún problema en compartir con nosotros todo lo que tiene a su alcance. Dios al hombre le da ministerios, le da dones, le da posiciones. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a actuar nosotros cuando tengamos semejante bendición en nuestras manos? Vamos a comenzar mirando qué pasó acá. La palabra dice que este querubín, a quien Dios le dio, en primer lugar, perfección, en segundo lugar, le dio sabiduría, y en tercer lugar, le dio hermosura, y en cuarto lugar, le dio una vestidura de toda clase de piedras preciosas, y en quinto lugar, le dio un grado de jerarquía por encima de los demás ángeles. Mire lo que pasó con él. Dice, se enalteció su corazón a causa de la hermosura y a causa de las multitudes de sus contrataciones. Fuisteis llenos de iniquidad y pecasteis. Dios lo creó perfecto, lo creó sabio, lo creó hermoso, le dio una vestidura inigualable en el cielo. En
le dio un grado de jerarquía poderoso. La pregunta es, ¿qué bendición le trajo esto a este ángel? Las cosas que Dios le dio para bien se le convirtieron para mal. Una persona es humilde hasta el día que usted le da una posición. Vamos al caso de Saúl. Antes de ser elegido como rey y de ser ungido, estaba escondido por allá en un pajar. Y fueron y lo trajeron porque estaba escondido. Tenía miedo de ser ungido como rey. Pero una vez que fue ungido como rey, sacó el hombre interior que había en él. Esto nos muestra claramente que los seres humanos cambian cuando se les da una posición de autoridad. Es triste saber que muchos líderes de concilio, muchos líderes de iglesia, eran buenos cristianos hasta el día que se les entregó una posición. ¿Qué ocurrió con Saúl una vez que recibió posición? La Biblia enseña que se vino en pos de Dios. Él había recibido una orden de parte del profeta Samuel, que era quien le había ungido para que fuera rey, de que esperara 7 días. Eso lo describe claramente el capítulo 13 de Primera de Samuel. Y él esperó los 7 días, pero le faltó paciencia para seguir esperando. Cuando hubo esperado, se adelantó y tomó un sacrificio y ofreció holocausto a Dios, cosa que no le correspondía hacer, ya que los reyes, y en el caso de Saúl, no se le había dado tal autoridad. Pero él tomó esa autoridad, y cuando hubo sacrificado y hubo terminado con el holocausto, apareció Samuel en la escena y le dijo: locamente has hecho. Sin embargo, las excusas que él sacó era que el pueblo se le iba a desertar, que se estaba quedando solo. Se llenó de miedo y pensó que iba a ser abandonado. ¿Y qué ocurrió? La Biblia dice que por causa de este acto, su reino no fue duradero. Su reino no perduró, porque Dios en su lugar se escogió a otro mejor que él. Lo curioso es que el mismo hombre que lo posicionó, en este caso Samuel, fue el mismo hombre que le dijo: Dios ha rasgado de ti el reino y se lo ha dado a un prójimo tuyo. Es importante recordar que el que unge a otro está por encima. El que posesiona está por encima del que es posesionado. Muchos no lo entienden así, pero es cuestión de arrogancia nada más. ¿Qué ocurrió con Satanás? ¿Qué ocurrió con este ángel que fue creado por Dios y que fue arrojado del cielo? La Biblia dice que fue arrojado por tierra. ¿Por qué? En el capítulo número 14 del profeta Isaías encontramos la siguiente declaración. ¿Cómo usó Satanás, este ángel, esta sabiduría, esta perfección y esta belleza que Dios le había regalado? En el capítulo 14 del libro del profeta Ezequiel encontramos lo siguiente. Mire lo que ocurrió. Tú, querubín, que decías en tu corazón: subiré al cielo, y a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Se había metido un sentimiento en él, y era tomar por la fuerza el lugar de Dios. Quería ser igual a Dios. ¿Qué ocurrió? Él deseaba la misma adoración, la misma alabanza, la misma honra,
el mismo reconocimiento que todas las criaturas angelicales le daban al Creador en el cielo, las quería para sí. Mi amigo, Dios no tiene problema en compartir con usted ministerios, dones y tantas cosas grandes que quiere dar Dios. Pero hay algo que Dios no comparte, y es la honra, la gloria y la alabanza que solo le pertenece a Él. De modo que Él quiso ser igual a Dios, sentarse en la silla de Dios, y cuando este sentimiento entró en Él, fue su ruina, fue su desgracia. Toda persona, llámese pastor, llámese líder, que está bajo autoridad y que tiene gente bajo autoridad, si no sabe usar la posición que se le ha dado, tarde o temprano, un sentimiento negativo entrará en su corazón y terminará pervirtiendo todas las bendiciones que el Dios del cielo ha colocado en su mano. Hoy estamos frente a un fenómeno bastante triste. Las iglesias son atacadas, es verdad, por brujería, por hechicería, por satanismo. Son atacadas por adulterio, por fornicación, es verdad, por contienda, es verdad, por envidia. Tantas cosas que atacan las iglesias. Pero hay un fenómeno actual, y es el fenómeno de la división. Las iglesias se dividen por varias razones. El cielo se dividió por orgullo, el cielo se dividió por arrogancia, el cielo se dividió porque alguien quiso tomar el lugar que le correspondía a Dios. Las iglesias se dividen cuando hay amarguras, cuando hay resentimientos, cuando hay malos entendidos y sobre todo cuando hay inconformidades en el corazón. Quiero comenzar diciéndoles así: las inconformidades generan un segundo enemigo. ¿Y cuál es ese segundo enemigo? La murmuración. Y la murmuración que siembra brechas, desconfianzas entre el uno y el otro. Y es así como las iglesias terminan en una división profunda. Comencemos. ¿Qué ocurrió en Israel? Cuando Moisés sale con el pueblo de Egipto, ¿qué fue lo que más brotó del corazón de Israel mientras iban avanzando a través del desierto? La murmuración. Murmuraron contra Moisés cuando no encontraron agua en el camino. Murmuraron contra Moisés cuando no encontraron pan en el camino. Murmuraron contra Moisés cuando no tenían las cebollas, los ajos y la carne suficiente para saciar sus apetitos. Fue así como en algún momento en la vida decidieron hacinar un capitán y regresarse para Egipto. La murmuración fue el pecado que llevó a Israel a otro pecado que se llama la división. Es así como vemos el caso de Coré, Datán y Abiram, que en un momento dado, por inconformidades de su corazón, por inconformidades de su alma, por inconformidades de su espíritu, ¿qué pasó? Le dijeron a Moisés: basta ya, que usted se esté enseñoreando de nosotros. También la congregación es santa, también aquí hay buenos predicadores, también aquí hay buenos profetas, también aquí hay buenos maestros, y también ellos pueden llevarlos a la tierra prometida. Basta ya. Este hecho llevó a Moisés a postrarse delante de Dios y a orar delante de Dios. Y Dios le dijo, y Moisés dijo: Dios mostrará a quien ha escogido. Pues para redundarles esta historia preciosa pero trágica de la Biblia, dice la Biblia que el fin de Datán, Coré y Abiram fue que descendieron vivos al Seol. ¿Qué ocurrió con ellos? Hicieron un levantamiento con 250 príncipes, hombres de renombre, y lideraron una división de más de 14,000 personas, porque ellos sentían
que también tenían autoridad. Cuando un hombre o una mujer, llámese pastor, llámese líder, llámese evangelista, llámese maestro, no importa el ministerio que usted ostente, cuando a un hombre y una mujer le entra el orgullo, la arrogancia en su corazón, el camino siguiente es la división. Y cuando un hombre y una mujer, ya sea pastor, ya sea ministro de cualquier ministerio, no reconoce a la autoridad que le puso, que le colocó, que le estableció, sino que se levanta en contra de ella, su final está muy cerca. Hoy quiero decirles con toda humildad en mi corazón y con todo el dolor de mi alma, las iglesias hoy se cuidan de adulterio, los ministros se cuidan de adulterio, pero no se cuidan de la división, y la división fue el primer pecado que se originó en el universo. ¿Dónde se originó la división? En el cielo. ¿Con quién empezó? Con un ángel llamado Luzbel. ¿Y qué pasó al trascender esta división? Se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, que se trajo la tercera parte de los ángeles que Dios había creado en el cielo y se los trajo con él a la tierra y fueron arrojados con él a la tierra. Una división comienza por inconformidades, pero una pregunta que me ha saltado a mí: ¿por qué el diablo se aburrió en el cielo? ¿Por qué el diablo, por qué este ángel, dijéramos lo mejor así, este ángel se aburrió en el cielo? ¿Por qué encontró inconformidades en el cielo? ¿Qué no le gustó de su creador? ¿Qué no le gustó de su hacedor? ¿Qué no le agradó de Dios? Que lo llevó a liderar una rebelión en contra del que lo había creado y en contra del que le había dado todo lo que él poseía. Esto nos muestra que aún en el cielo hubo inconformidad, y si la hubo en el cielo, también la habrá en la tierra. Pero la pregunta ¿es la inconformidad algo dado por Dios o dado por Satanás? Hágase en esa pregunta. ¿Es la inconformidad el camino que nos lleva a un lugar claro y preciso, o es el lugar que nos llevará a la oscuridad, como llevó a Luzbel? La palabra dice que no se halló lugar para ellos en el cielo, es decir, para Luzbel y sus ángeles que se rebelaron. Fueron arrojados a la tierra y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lo sacaron del cielo por haber liderado una rebelión en el cielo, y dice que no se halló lugar para ellos en el cielo. Eso quiere decir que para el que forma rebeliones, el cielo no es su morada eterna. Lamento mucho tener que decir que aunque no seas adúltero, ni fornicario, ni mentiroso, ni tenga otros pecados, pero eres divisionista, se te metió un principio satánico, diabólico, en su corazón. Y aunque prediques en un altar, que al diablo dice, pues a este no lo puedo tumbar por adulterio, pues vamos a tumbarlo por división, y vamos a que predique, a que enseñe, y lo mantengo conforme. Pero cuando cierre sus ojos a la eternidad, tendrá que darle cuenta a Dios por todo aquello que hizo, guiado por un sentimiento dirigido por el mismo Satanás. ¿A dónde quiero llegar con esta enseñanza que les estoy dando? La palabra del Señor nos muestra claramente que Datán, Coré y Abirán, su fin fue el Seol con todo lo que tenía. A partir de allí queda claro que el que lidera una rebelión, tarde o temprano, su lugar no es bueno. En el libro de Tito, que quisiera leerles, en una de las cartas paulinas, Tito nos dice lo siguiente:
Permítame, yo les abro la palabra de Dios. Tito es uno de los discípulos del apóstol San Pablo. Y Tito dice en el capítulo 3, en el versículo 10, permítame leérselos a ustedes. Tito, el viento no me deja en este momento abrir la Biblia, pero con paciencia la vamos a abrir. Dice Tito, capítulo 3, versículo 10. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Usted me dirá, es que yo tengo razones para hacer esto. O como dicen algunos, yo me voy a ir solo, pero tampoco voy a atajar al que se vaya conmigo. Tal vez sería eso lo que dijo el diablo en el cielo. Yo me voy a ir solo, pero los que me quieran acompañar se pueden venir conmigo. Y resultó la tercera parte. El apóstol San Pablo, a través de su discípulo Tito, podemos encontrar esa declaración. Al hombre que persiste en pecar, deséchalo, sabiendo que el tal se ha corrompido. Aquí no habla de pastores, no importa quién sea el hombre, si es un pastor, un evangelista, un maestro o un apóstol. No importa el rango que usted ostente, si usted es un divisionista, tiene que ser desechado. Hoy muchas iglesias cristianas alrededor del mundo se están dividiendo porque alguien quiere usurpar la autoridad de alguien. Si a usted le han fijado un límite, como Dios se lo fijó a Israel en el pie del monte del Sinaí, y les dijo, no traspasen los límites, no traspasen los linderos para que no mueran. Si a usted le han dado un límite en su autoridad, cúmplala, sea humilde, cumpla lo que Dios te ha dicho por medio del hombre de Dios. Encontramos así entonces cómo el hombre que estableció a Saúl, el rey, fue el mismo hombre que le dijo, Dios te ha desechado, ya Dios no está más contigo. ¿Por qué? Porque Saúl, una vez siendo rey, se fue en pos de Dios, en contra de Dios, y incluso hubo un momento que el profeta Samuel tuvo temor de su propia vida. ¿De quién? Del hombre que él mismo había ungido. Temió por su vida. Cuando a una persona se le mete un mal espíritu, a él no le interesa a cuánto se pueda llevar por delante. Su fin es lograr su cometido. Que Dios le bendiga y por favor, sepa cuál es su lugar. No importa si eres muy perfecto en lo que haces, eres muy hermoso en lo que haces y eres muy sabio en lo que haces, siempre guarda su lugar. Nadie tiene más de lo que ha recibido, y se lo ha recibido. ¿Por qué te vanagloreas como si nunca lo hubiese recibido? Ay, queda claro. Hubo un Luzbel, porque hubo quien creara ese Luzbel. Hubo un Saúl, porque hubo quien ungiera a ese Saúl. Hay un líder, porque hubo un pastor que dijo, Dios me dice que sea líder. Hay un pastor, porque hubo alguien con autoridad espiritual que dijo que tú serías pastor. Usted está ungido, porque hubo alguien que dijo que serías ungido. Por lo tanto, sepa guardar su lugar. Que la paz de Dios te bendiga en este 2017. Amén y amén.